buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Vamos a continuar entonces con el mensaje número 2, la semana 6 del alimento diario, las promesas de Dios. Esta semana nos habla del ministerio de la reconciliación, que está basado en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. Entonces voy a leer para ustedes el versículo 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos. En la semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor desea que nosotros aumentemos nuestro nivel en cuanto a la experiencia con Él. El mensaje que vimos el viernes, vimos cómo esos niveles de experiencia lo podemos comparar con el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo tenía el atrio exterior donde estaba el altar de holocausto, que nos habla de nuestra primera experiencia con Dios cuando recibimos al Señor, cuando experimentamos el perdón de los pecados. Luego, el mismo atrio exterior estaba también la fuente de bronce, que nos habla también de cómo el Señor nos lavó, como dice 1 Corintios 6:11, fuimos lavados de todas esas cosas inmundicias que teníamos antes en el mundo por el nombre del Señor, por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego pasamos al lugar santo, pero antes del lugar santo vimos que hay 5 columnas y unas cortinas. Estas 5 columnas nos hablan de los ministros, aleluya, nosotros como esos ministros del nuevo pacto que el Señor está formando en este tiempo, amén. Y el número 5, vimos que nos habla de la responsabilidad que nosotros tenemos como ministros de predicar el Evangelio, aleluya. Luego vimos también ya en el lugar santo que estaba el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Y aquí vimos la importancia, hermanos, de servir al Señor. Ese es el segundo nivel. Después de ser salvos en el acto exterior, ¿verdad? Ahora venimos al lugar santo donde comenzamos a crecer y a madurar. Ahora, allí crecemos, ¿por qué? Crecemos por, uno, la palabra de Dios representada en el candelero de oro. Necesitamos la palabra, comer la palabra, rumiar la palabra. 2, necesitamos también reunirnos, ¿verdad? Representado allí en la mesa de los panes de la proposición. Allí vemos la reunión del partimiento del pan, las reuniones de cuidado mutuo, ¿cierto? Pero también necesitamos 3, la oración, es decir, la comunión con Dios. Con esos elementos que son la palabra de Dios, el aceite que es el Espíritu de Dios en nosotros, la vida de reuniones, amén, y la oración. Esos 3 elementos nos llevarán a nosotros a tener un servicio adecuado en la vida de la iglesia. Es importante, hermanos, que podamos servir al Señor, aleluya, pero necesitamos la palabra, amén. Es muy importante allí el asunto de las reuniones de cuidado mutuo. ¿Por qué? Porque en esas reuniones es la oportunidad que todos tenemos de servir al Señor. Porque en esas reuniones podemos atender los hermanos nuevos, invitar a los amigos, invitar allí a los conocidos, los familiares. Y de una manera muy sencilla y espontánea podemos servir al Señor. Esas reuniones son la base de la multiplicación de la iglesia. Entonces, si deseamos servir al Señor, comenzamos allí,
¿Por qué? Porque es un ambiente de confianza, es un ambiente familiar y allí vamos poco a poco desarrollando nuestros talentos. Amén. Entonces, entre más nos ejercitamos, más vamos avanzando en nuestra experiencia con el Señor. Entonces, en el mensaje de hoy vamos a ver un nivel mayor, el nivel mayor que es el lugar santísimo. Amén. El lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo, según vemos en el libro de Éxodo, allí estaba colocado el propiciatorio, el arca, el propiciatorio, ¿cierto? Ese propiciatorio eh, es la tapa del arca. Y el arca del pacto, que era de madera recubierta de oro, ¿cierto? Y la tapa del arca, que llamamos propiciatorio, también era de oro, pero este era oro puro, labrado a martillo. Y esta tapa contenía dos querubines con sus alas extendidas y su rostro mirando hacia la tapa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el arca del pacto. Esta arca tenía unos anillos, ¿verdad? En sus patas eran unos anillos. Por medio de esos anillos era cargada. ¿Con qué? Con unas varas que también eran de madera de acacia recubiertas de oro. Entonces miremos aquí que todo era oro, 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 madera recubierta de oro. Y las tablas del lugar santísimo también eran de madera de acacia cubierta también de ¿qué? De oro. El velo que estaba allí tenía unos querubines allí también bordados. Todo, hermano, todo este escenario, cierto, escenario del lugar santísimo era algo muy esplendoroso. Y por eso, si nos acordamos semanas anteriores, veíamos que cuando Moisés salía de la presencia del Señor, su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo en Éxodo que allí Él se iba a manifestar a Él. Allí le iba a hablar todo lo que Dios necesitaba decirle a Moisés, se lo decía allí en el lugar santísimo, allí en el propiciatorio. Hermanos, esto era algo esplendoroso, algo majestuoso, ¿cierto? Y también eso expresa la santidad de Dios. Hermanos, la santidad de Dios era algo muy serio. Nosotros en este alimento diario, el Señor nos recordó la anécdota de segunda de Samuel, capítulo 6, cuando David trasladaba el arca del pacto, ¿cierto? La trasladaba en unos carros de bueyes y los bueyes tropezaron. Entonces uno de los que iba allí intentó agarrar el arca, la tocó y esto causó su muerte. El Señor se ofendió con esta reacción de él agarrar el arca, porque Dios había diseñado el arca, como dije anteriormente, con unos anillos por donde se metían las varas para que los hombres la cargaran de esa manera. Esto implica lo serio y lo recto que era Dios con estos asuntos. Son sus asuntos santos y para tocarlos, hermanos, necesitamos también tener manos santas. Aleluya. Por eso el Señor dice que ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no tiene engaño en su boca. Es decir, el Señor desea que los asuntos del Señor, sus asuntos sean tocados con manos santas. Aleluya. Entonces, ahora en esta sección vamos a mirar que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, él coloca el lugar, el altar de incienso, ahora lo menciona que está en el lugar santísimo. Voy a leer para ustedes Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, es lo que vamos a hablar hoy,
la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto de oro, el cual estaba en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Entonces, miramos aquí, hermanos, que ahora ya el altar de incienso, Pablo lo coloca, ¿dónde? En el lugar santísimo. Esto lo podemos entender si miramos un hecho maravilloso que sucedió en la muerte del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27. Mateo 27 nos explica este hecho. ¿Qué nos narra Mateo 27? Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Recordemos que el Señor Jesús llevó, como dice Isaías 53, Él llevó nuestros pecados, ¿cierto? Nosotros como que escondimos de él el rostro, le tuvimos por herido de Dios y abatido, pero el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Oh Señor Jesús, gracias porque el Señor fue a la cruz como ese cordero manso, no abrió su boca. ¿Para qué? Para llevar todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, como dice Juan 1:29, de todo el mundo. Oh Señor Jesús. Y cuando Él estaba allí en la cruz, lo que dice el versículo 45 de Mateo 27, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Aleluya, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hermanos, cuán poderosa es la muerte del Señor. La muerte del Señor fue un suceso que estremeció los cielos y que estremeció la tierra y los fundamentos de la tierra. Los cielos los estremeció porque aún en pleno mediodía, dice aquí, en pleno mediodía hubo tinieblas. Es decir, todo se oscureció cuando el sol estaba en su máximo esplendor. Allí el sol, el astro rey, la luminaria más grande de todo el universo, en ese momento ocultó su brillo y su gloria. ¿Para qué? Para que la muerte del Señor Jesús fuera expresada en toda la humanidad, su poder. Y la tierra tembló. Las rocas, se dice aquí que las rocas se quebraron. Oh Señor Jesús. Imaginémonos entonces, hermanos, el poder de la muerte del Señor. ¿Cuánta energía no se necesita, hermanos, para que una piedra se pueda partir? Eso, la energía de cohesión que tienen esas piedras es muy fuerte, hermanos. Pero el poder de la muerte del Señor afectó los cielos y la tierra y aún las rocas se quebraron. Todo esto, hermanos, cuando el Señor completó su obra, aleluya, este hecho maravilloso sacudió todo el universo. Y algo extraordinario, el velo se abrió, mostrando aquí, hermanos, que ahora hay un camino expedito, es decir,
Ahora sucedió lo maravilloso, que es el tema de esta semana, la reconciliación. Oh Señor Jesús, ahora el lugar santísimo, que era un lugar exclusivo para el sumo sacerdote y Moisés, que podía entrar a ese lugar a tener comunión con Dios todos los días, solo para esas dos personas. Ahora es un lugar abierto. Aleluya. Ahora Dios se ha reconciliado con el hombre y el hombre puede llegar a Dios directamente. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, versículos 11 en adelante, hasta el 11 al 22, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por medio de los pecados, un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda, aleluya, una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, oh Señor Jesús, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Señor Jesús, hermanos, entonces vemos aquí que el camino fue abierto por la sangre de Jesucristo. Fue el derramar de su sangre. Fue esa muerte maravillosa que nos abrió el camino hacia el lugar santísimo. Ahora nosotros podemos profundizar en nuestra experiencia con Dios. Nosotros podemos acercarnos al Señor. Romanos nos dice que nadie puede llamar al Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, todos nosotros tenemos el don, ahora podemos invocar el nombre del Señor. Dice que nosotros ahora somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, teniendo nosotros el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, a través del invocar, podemos, hermanos, tocar el Espíritu. Podemos estar en la presencia del Señor. Pero no solo es invocar, también debemos orar para entrar en comunión con Dios, como vimos la semana pasada. La oración, la copa de oro. El Señor nos insiste en que necesitamos aumentar el nivel de oración. Mira lo que dice Jeremías 29, versículo 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Entonces, el Señor dice que Él tiene pensamientos de paz, de reconciliación, de amor, de amistad para nosotros. Pero nosotros tenemos que ir al Señor. Por eso dice: entonces me invocaréis. Primero invocamos el nombre del Señor. Cuando invocamos el nombre del Señor, nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Por eso dice: invocaréis
y vendréis, es decir, nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Y luego dice, y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces el invocar nos abre la puerta para la oración. En el día tras día nosotros estamos invocando el nombre del Señor, pero también debemos, como dice Jeremías 29, sacar el espacio para la oración, porque invocar es el abrir, el entrar en ese lugar santísimo. No es la oración misma, es el que nos abre las puertas para poder entrar a la comunión con Dios, para estar en el Espíritu. Aleluya. Entonces, y cuando entramos en el Espíritu, entramos en el lugar santísimo, experimentamos la luz de la gloria de Dios. Aleluya, somos impregnados. Y cuando somos impregnados de la gloria de Dios, entonces nosotros podemos expresar a Dios. Ahora somos esos embajadores. Por eso en el lugar santísimo habrían 4 columnas. Esas 4 columnas nos hablan de esos embajadores. Oh Señor Jesús, ahora impregnados de la gloria de Dios, expresando a Dios, representando a Dios, nosotros podemos también, hermanos, invitar a otros a que también ellos puedan entrar con nosotros en este proceso de reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículo 27b y 28 dicen, oh Señor Jesús, dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora somos esos embajadores, pero que estamos impregnados de la presencia, de la gloria de Dios. Oh Señor Jesús. Pero esto lo debemos hacer con toda sinceridad. Como dice el apóstol Pablo, Moisés, antes, él tenía que cubrir su rostro, ponerse un velo. ¿Por qué? Porque esa gloria se desvanecía, ¿cierto? Esa gloria se desvanecía. Pero ahora nosotros, con toda sinceridad, con toda honestidad, debemos ir a las personas. ¿Por qué? Porque hemos sido impregnados de la luz de la gloria de Dios. Y debemos tener una conducta adecuada delante de aquellos que vamos a predicar el Evangelio, porque somos embajadores, oh Señor Jesús. Entonces, alabado sea el Señor. Gracias al Señor por esa reconciliación maravillosa. El Señor nos invita cada día a su presencia, Señor Jesús. Entonces, mirando el último versículo que leímos en 2 Corintios capítulo 5, nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, miramos aquí ahora que el Señor murió por nosotros, se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos reconciliados, pero no solamente reconciliados, sino que también nosotros podamos ser justicia de Dios en él. Aleluya, en él. Primera de Corintios nos dice que Cristo fue hecho por Dios. Aleluya. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que a través de lo que Él logró por nosotros, a través de la redención, a través de la justificación, nosotros podamos acercarnos a Él. Nosotros podamos vivir en su presencia. Aleluya. No solamente ahora, en este tiempo, sino que un día, cuando el Señor venga, podamos presentarnos a Él con confianza, ¿verdad? Como vimos en la parábola de Mateo, el Señor, cuando
él llegó en la fiesta de bodas, llegó un hombre que no tenía su vestido de bodas, ¿cierto? ¿Qué pasó con este hombre que no tenía su vestido de bodas? Hermano, fue, fue echado a un lado, ¿cierto? Fue dejado fuera de la fiesta, fue sacado de la fiesta. Nosotros, aprovechando lo que el Señor logró para nosotros, tenemos que prepararnos para ese día, la consumación de los siglos, pues en Apocalipsis, donde ya el Señor morará en nosotros y nosotros en Él. Pero para presentarnos al Señor necesitamos, como esa virgen pura, tener un vestido de bodas, un vestido adecuado, como está en el Salmo 45. Nosotros necesitamos tal vestido, aleluya, necesitamos tal preparación. No podemos presentarnos al Señor de cualquier manera. No podemos ir al Señor, ¿cierto? Como llegó este hombre sin el vestido en Mateo 22. ¿Qué le dijeron ellos? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, él se quedó callado, ¿cierto? No tenía excusa, ¿no? Más bien se sintió avergonzado. ¿Y qué pasó? El rey dijo, atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Hermano, alabado sea el Señor. Cristo hizo un sacrificio por nosotros. Para Él no fue fácil. Para el Señor no fue fácil ser hecho justificarnos. Recordemos lo que Él padeció allí, ¿verdad? Lo narra en Isaías 53 y lo vemos en los evangelios. Sin embargo, Él lo hizo por amor por nosotros. Pero hoy, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener un vivir en justicia, practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? La justicia se refiere a nuestro andar, a nuestro actuar, ¿verdad? Nuestras acciones. Apocalipsis nos dice que el lino fino, o sea, nuestros vestidos son las acciones justas de los santos. Es lo que el Señor desea, que podamos nosotros tener tales acciones, ¿cierto? Tales acciones. ¿Por qué? Porque llegará ese día, hermano. Y si hoy no nos preocupamos por esa justicia, no estamos preparando nuestro vestido. Cuando llegue el día del Señor, ¿verdad? Él va a venir por una esposa preparada. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, nosotros ya nos hemos preparado, estamos preparándonos, ¿cierto? Necesitamos practicar esa justicia para poder estar preparados. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor, hermanos. El Señor quiere que podamos cada día aumentar ese nivel. El Señor desea que seamos esos embajadores. Hoy tenemos muchas herramientas, hermanos, para predicar el Evangelio, para ganar más personas. Tenemos muchas herramientas. Tenemos el colportaje, tenemos el Bucafé. Nosotros aquí en Medellín hemos predicado en los parques, hemos predicado públicamente, hemos hecho colportaje en los parques, tenemos las reuniones de grupo familiar, tenemos la literatura, tenemos los espacios de lectura de las hermanas. Todo esto, hermanos, todo esto son herramientas, maneras que Dios nos da para que como embajadores podamos traer otras personas. De esta manera, sirviendo al Señor, nos estamos preparando, aleluya, estamos bordando nuestro vestido y estamos aumentando nuestro nivel. Amén, aumentando nuestro nivel. Y gracias al Señor, estamos reconciliados para reconciliar a otros. Alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor. Oh Señor Jesús, te oramos, Padre, y te damos la gloria y la honra a ti. Señor Jesús, permite que cada día nosotros podamos avanzar. Señor, permite, oh Dios,
que nuestros ojos sean abiertos. No queremos quedarnos en las experiencias del pasado. No queremos, Señor, quedarnos solamente en la redención. Señor, ayúdanos a que podamos servirte, que nuestra casa sea un lugar de oración, que nuestra casa sea un testimonio para todas las personas que nos rodean, que nosotros seamos esos embajadores. Gracias, Señor, por haber sufrido por nosotros. Gracias por soportar el peso de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Pero hoy la mejor manera de agradecerte es que podamos dar testimonio de lo que tú eres a todas las personas. Bendice todas las familias de la iglesia, Señor. Bendice cada hermano. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.